Ahí. Igual antes de empezar, ¿no? Yo creo que resulta pertinente un poco ubicar, ¿no? O cuál va a ser el punto de partida de la ponencia que vamos a presentar hoy, ¿no? Y bueno, el punto de partida, o la base un poco de la ponencia, se encuentra dentro de un proceso de investigación y una dinámica de reflexión que venimos desarrollando desde el Instituto de Estudios Cooperativos Lanqui de la Universidad de Mondragón, a raíz sobre todo de la crisis de Fagor Electrodomésticos. Entonces, esta ponencia tiene una base, digamos, empírica, en el sentido de que desde el Instituto Lanqui, en plena vorágine del acontecimiento de la crisis de Fagor Electrodomésticos, nos propusimos desarrollar pues, una especie de diagnóstico, una especie de proceso de reflexión, ¿no? En el cual sí intuíamos que sí o sí el movimiento cooperativo vasco, en concreto de Mondragón, tenía que extraer, ¿no? las enseñanzas o los aprendizajes necesarios sobre ese acontecimiento, y un poco en esa línea pues lo que sí hemos hecho ha sido bueno, ¿no? Realizar una serie de entrevistas en profundidad a diferentes responsables de diferentes órganos del entorno cooperativo de Mondragón, unas 30 entrevistas, para, como ya he comentado, intentar extraer los aprendizajes o intentar identificar los retos y los dilemas que se le presentan un poco al movimiento cooperativo de Mondragón en este nuevo ciclo histórico que estamos viviendo, ¿no? Y luego tiene una base, digamos, más reflexiva esta ponencia, en el cual intentamos un poco ubicar, pues bueno, ¿no? O intentamos contextualizar, ¿no? La crisis, ¿no? de esta cooperativa pues en un proceso de cambio, digamos, de ciclo más amplio, ¿no? Entonces, lo que sí hemos querido hacer es intentar aprovechar, ¿no? La oportunidad que nos han ofrecido los organizadores del Foro COP, pues bueno, ¿no? Para intentar un poco compartir pues, algunas ideas básicas, ¿no? que vamos encontrando un poco en este todavía no acabado proyecto de investigación, ¿no? Y digo que sintéticamente, porque la última vez que me puse a explicar esto me tiré 1h30, entonces se me han dado media hora, entonces sí la idea va a ser un poco de alguna manera, pues bueno, ¿no? Intentar hacer una exposición, digamos, más sintética de todo este tema, ¿no? Pero igual sí antes ubicar, ¿no? La importancia del acontecimiento de Fagor Electrodomésticos, ¿no? Decía, ¿no? La revista Tulanquide, ¿no? Hace un año, ¿no? Más o menos, ¿no? Que esto suponía un antes y un después, ¿no? En la historia del movimiento cooperativo vasco y de Mondragón. Pero es verdad que hay gente que discrepa un poco de esa lectura, ¿no? En el sentido de que para cierta gente, o en opinión de algunos, pues bueno, ¿no? Resulta demasiado exagerado, digamos, de alguna manera, ¿no? Poner en cuestión, ¿no? Todo el conjunto del modelo, pues bueno, ¿no? Por la crisis de una cooperativa concreta, por muy emblemática que ésta sea, ¿no? Y comentaban, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando realizábamos un poco esta serie de entrevistas y demás, que es verdad también que no es la primera vez que una cooperativa, incluso del entorno de Mondragón, entra en crisis, ¿no? Se comentaba, ¿no? Que ha habido incluso una veintena de cooperativas que, bueno, ¿no? que en ese sentido pues, se han extinguido, ¿no? Pero a la vez decían, ¿no? Pero es verdad también que aquí hay elementos suficientes como para, de alguna manera, identificar este caso no como la 21 o como una más, sino en el sentido de que hay algunos elementos que sí, de alguna manera, advierten de la relevancia de este caso, ¿no? Bueno, una es, digamos, de alguna manera, el tema de la dimensión o el tamaño. Sí es verdad que seguramente será la primera vez que una de las grandes, ¿no? Cae, ¿no? En ese sentido, el impacto social en términos absolutos ha sido también muy importante, ¿no? El número de socios, el número de capital y ahorro evaporado, también en el sentido que la dimensión lo que ha hecho ha sido de alguna manera provocar o tensionar, ¿no? Tensionar los mecanismos intercooperativos que tenía el grupo, ¿no? Seguramente más pensadas para realidades, digamos, más pequeñas o más medianas. Aparte de la dimensión o el tamaño, es verdad que aquí hay un componente, digamos, más emocional, más simbólico. Estamos hablando de Ulgor, ¿no? La pionera un poco de toda esta experiencia cooperativa de Mondragón. Y en ese sentido, pues bueno, ¿no? Es un elemento también que juega mucho en ese sentido, ¿no? Pero aún así, a nosotros desde Lanqui sí nos gustaría destacar que hay un tercer elemento que es verdad que en toda la vorágine un poco de opiniones, artículos de opinión,
toda la exposición en las redes sociales y la exposición mediática que tuvo esta historia no tuvo la suficiente relevancia, ¿no? Y es que, en nuestra opinión, Fagor Electrodomésticos puede ser el símbolo, digamos, paradigmático de los retos y de los desafíos que tanto el movimiento cooperativo, pero también la sociedad vasca, enfrenta en este nuevo ciclo histórico, ¿no? Hay elementos, digamos, de alguna manera, ¿no?, sin entrar en suficientes detalles, que pueden explicar esto, ¿no? Del análisis un poco que hacemos un poco de las entrevistas, yo por lo menos, ¿no?, la síntesis así principal que saco es que Fagor Electrodomésticos no deja de ser un intento épico, más acertado o menos acertado, seguramente contra toda lógica de mercado, pero no deja de ser un intento épico por intentar mantener o por la defensa de unos puestos de trabajo, ¿no? Lo cual también genera ciertos desasosiegos, ¿no?, por la futilidad, ¿no?, de todo intento, digamos, numantino, ¿no?, en estas lógicas, digamos, del mercado globalizado, de cara a poder mantener, en el sentido clásico, pues bueno, ¿no?, esa defensa de puestos de trabajo, ¿no?, lo cual nos acerca un poco al dilema, ¿no?, del trabajo en las sociedades contemporáneas, sobre todo en un escenario, en una coyuntura en el cual, pues bueno, ¿no?, el impulso de nuevas actividades no está siendo lo suficientemente fuerte, ¿no?, de cara a poder, digamos, complementar pues bueno, ¿no?, los puestos de trabajo que se van destruyendo en esa otra vía, ¿no? Pero además, me gustaría destacar que Fagor Electrodomésticos también supone la caducidad de un determinado modelo de empresa, ¿no? Estamos hablando un poco del modelo de empresa más fordista, ¿no?, que ha sido un poco característica un poco de la promoción, digamos, industrial de toda una fase, ¿no? Estamos hablando de la empresa gigante, ¿no?, con la incorporación de masas, ¿no?, de trabajadores a las cadenas de montaje. Estamos hablando, ¿no?, de un modelo de empresa muy intensivo en mano de obra, seguramente que ofrece, ¿no?, digamos, oportunidades de trabajo no solo a sectores cualificados, sino de una manera masiva también a sectores no cualificados. Y estamos hablando también, en el caso de Fagor Electrodomésticos, pues bueno, ¿no?, una empresa del sector vasco que en ese sentido producía para el consumidor final, ¿no? Sería de alguna manera esa empresa tractora que de alguna manera, pues bueno, ¿no?, tracciona de toda una serie de industrias auxiliares, ¿no? Hoy se habla mucho, ¿no?, que la apuesta competitiva, ¿no?, nos está llevando más al desarrollo tecnológico, ¿no?, y a la apuesta por el valor añadido, pero es verdad que ahí hay un dilema latente, ¿no?, en el sentido de que el valor añadido sí, pero seguramente esas industrias, y eso también se está percibiendo, ¿no?, en el entorno de Mondragón, pues bueno, no son suficientes, o por lo menos no tienen la fuerza para generar, pues bueno, ¿no?, volúmenes intensivos en necesidades de mano de obra, ¿no? Hay un dilema, ¿no?, en ese sentido importante, ¿no?, en cuanto al empleo, ¿no? Y yo creo que eso se puede ver también en el diferente mensaje, ¿no?, que por lo menos en el Alto Deba, ¿no?, desde el entorno cooperativo se está proyectando hacia la sociedad, ¿no? Hemos pasado del mensaje de tranquilos, ¿no?, que aquí están las cooperativas para generar, ¿no?, puestos de trabajo y oportunidades de empleo, tanto a cualificados, pero también para sectores no cualificados. Hemos pasado un poco de este mensaje a un nuevo mensaje en el cual estamos diciendo que, bueno, ¿no?, solo los mejor preparados, ¿no?, van a tener opciones, oportunidades, quizá, ¿no?, de participar o de formar parte del proyecto cooperativo, ¿no? Yo creo que son un poco síntomas un poco de los cambios que estamos viviendo un poco en nuestra sociedad, ¿no? Y por último, yo creo que también es un exponente, pues bueno, ¿no?, de las dudas, ¿no?, sobre las capacidades reales que pueda tener nuestro tejido industrial y productivo, ¿no?, en este escenario global y más competitivo, ¿no?, de cara a poder generar pues bueno, ¿no?, desarrollo económico, riqueza económica y en ese sentido, pues bueno, la infraestructura necesaria para el bienestar social de nuestra sociedad, ¿no? Luego, ¿no?, entraré en más detalle, pero sí existe un poco la percepción de que hay un reto económico y en el cual nos estamos abocando, ¿no?, a un nuevo escenario económico que se percibe todavía mucho más competitivo, ¿no?, mucho más complejo, y en ese sentido existen dudas también sobre la vitalidad, digamos, que pueda tener nuestro tejido productivo, también en concreto, ¿no?, las cooperativas de Mondragón, de cara a enfrentar, ¿no?, un escenario que se percibe en ese sentido de mucha mayor incertidumbre, ¿no? Bueno, esto igual un poco, ¿no?, en la introducción para comentar, pues bueno, ¿no?, el caso de Fagor Electrodomésticos con toda su importancia, ¿no?, de cara a dimensiones, de cara al impacto que puede tener el movimiento cooperativo, de cara al cuestionamiento y demás, pero es verdad que aquí hay un eje
que es importante, ¿no?, en el momento un poco de reflexionar sobre los retos, ¿no?, que tiene que enfrentar el propio modelo cooperativo, que es el que hace referencia un poco, pues bueno, ¿no?, al cambio de escenario económico y social que estamos viviendo, y que de alguna manera es un escenario que tiene que interpelar, ¿no?, al movimiento cooperativo, en el sentido de que el movimiento cooperativo se encuentra ante la tesitura de tener que un poco redefinir o de alguna manera cuestionarse, pues bueno, ¿no?, tanto su función social o el rol que quiere jugar de cara a ese nuevo escenario que enfrenta nuestro país, ¿no? A ver, que me aclare yo con esto. Bueno, las ideas básicas, ¿no?, un poco del impulso, ¿no?, cooperativo, ¿no? Y podríamos decir que en líneas generales el movimiento cooperativo se plantea, ¿no?, como una propuesta de transformar o de cambiar, digamos, ¿no?, la estructura o el metabolismo, ¿no?, de la propia empresa capitalista, ¿no?, para enfrentar, yo creo, 4 grandes cuestiones fundamentales, ¿no? La primera sería el propio desarrollo económico, ¿no?, la generación de riqueza y oportunidades de empleo en la sociedad circundante, ¿no? Eso sobre todo, ¿no?, en el contexto de los inicios, en el cual se criticaba, ¿no?, de alguna manera la dejadez, ¿no?, de esa clase empresarial obsoleta, ¿no?, muy acomodada, al amparo, digamos, de alguna manera, ¿no?, el proteccionismo de la autarquía franquista, y en el cual, pues bueno, ¿no?, los pioneros un poco de la experiencia cooperativa de Mondragón, por lo menos, pues bueno, ¿no?, asumen un poco el rol y la responsabilidad incluso de traccionar y de modernizar incluso el tejido empresarial del país. Yo creo que es una característica, ¿no?, propia del propio movimiento cooperativo vasco, surge desde esa necesidad, desde la asunción de ese rol, y de ahí un poco, pues bueno, ¿no?, que las expresiones un poco que conozca el movimiento cooperativo en Euskadi no sean expresiones tan periféricas, digamos, de alguna manera, sino que intentan abarcar lo que ha sido el núcleo un poco, ¿no?, del modelo de desarrollo del país, ¿no? Y de ahí un poco, pues bueno, ¿no?, expresiones, digamos, de alguna manera más importantes, de mayor impacto y de mayor incidencia. En ese sentido, pues bueno, ¿no?, la referencia un poco del cooperativismo vasco en el exterior, de cara a, como decía un investigador americano, ¿verdad?, nos reconocía, ¿no?, para nosotros esta experiencia es muy interesante, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos, porque sobre todo ahí el cooperativismo de alguna manera se identifica, pues eso, ¿no?, con rollos de hippies, ¿no?, experiencias más pequeñas, ¿no?, más vinculadas, digamos, a la agricultura alternativa, y de alguna manera aquí tenemos, ¿no?, de aquí de alguna manera tenemos el ejemplo de que desde el modelo cooperativo se pueden hacer cosas también grandes e importantes. El segundo gran reto, esto no lo aclaro bien, vale. El segundo gran reto nos habla el propio reto de humanizar la empresa. Se plantea, ¿no?, la transformación del metabolismo de la empresa capitalista para profundizar, digamos, en un nuevo modelo de empresa que esté mucho más a medida de la dignidad humana, ¿no? De ahí hablamos de esos conceptos, ¿no?, soberanía del trabajo, la propiedad colectiva, el tema de la democracia, el tema de la participación, digamos, ¿no?, son aspectos nucleares en ese sentido, ¿no? La tercera idea sería esa, ¿no? Se plantea, ¿no?, el proyecto cooperativo, pues bueno, ¿no?, como un proyecto, ¿no?, de desarrollo comunitario más amplio, ¿no?, en el cual el objetivo sería la extensión, ¿no?, de las bases o de las condiciones materiales suficientes que permitieran de alguna manera el desarrollo o la promoción de una persona, pues digamos, más libre, ¿no?, más autónoma, ¿no?, y en ese sentido con mayores potencialidades para desarrollar su propio proyecto vital, ¿no? Eso en una sociedad clasista, digamos, de alguna manera, ¿no?, en el cual, pues bueno, lo que se planteaba era la idea de la igualdad de oportunidades y de alguna manera generar estructuras suficientes que posibilitaran, ¿no?, en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, de la cultura o de la sanidad, pues bueno, ¿no?, esas opciones, digamos, de desarrollo o de promoción personal, ¿no? Y en el último horizonte, esa idea, ¿no?, la utópica, ¿no?, avanzar hacia un nuevo modelo social, digamos, que más justo, ¿no?, más democrático o más autogestionario, en suma, ¿no?, que nos posibilitara de alguna manera, pues bueno, ¿no?, ese norte utópico, ¿no?, la superación, digamos, de alguna manera del orden capitalista. Bueno, es verdad que luego este impulso ha tenido diferentes desarrollos a lo largo del tiempo, ¿no? Podríamos identificar una primera fase muy activa, digamos, más transformadora, en el cual el componente ideológico, ¿no?, sería mucho más activo, en el cual, pues bueno, ¿no?, a raíz un poco de ese impulso transformador, pues bueno, ¿no?, los procesos de capitalización de ahorro son más fuertes para, sobre todo, reinvertir y poder dar, de alguna manera, ¿no?, extensión a nuevas promociones de cooperativas y demás.
Y luego ya una segunda fase que coincide igual, ¿no?, con el desarrollo un poco de lo que ha sido el estado de bienestar y la dimensión un poco mayor de lo público, que de alguna manera achica, ¿no?, el espacio que queda para la iniciativa comunitaria, que coincide también, ¿no?, con un proceso de individualización, de desideologización, ¿no?, general de la sociedad, y con un declive también, digamos, de alguna manera, de la generación de excedentes, ¿no?, de las cooperativas, ¿no?, en comparación con el primer impulso, y en el cual, pues bueno, llevan ya en una segunda fase, digamos, a un repliegue, ¿no?, a un cierto repliegue un poco, ¿no?, del movimiento cooperativo, ¿no?, a perder, digamos, de alguna manera ese ímpetu, digamos, más transformador, y a unas posiciones, digamos, más pragmáticas y más replegadas, digamos, hacia el ámbito más empresarial, ¿verdad? Vale, no me aclaro con esto. A ver. Vale. La pregunta es si un poco ese escenario, ¿no?, digamos de alguna manera, ¿no?, de dimensión de lo público, sí, vale, de desarrollo, digamos, ¿no?, de ese estado de bienestar y demás, de esa cohesión social, digamos, de alguna manera, no está empezando a ser cosa del pasado, ¿no? Hoy se habla mucho, ¿no?, y hay diferentes conceptos para hablar un poco de ese escenario, ¿no? Hay gente que habla, ¿no?, de la crisis del propio modelo fordista, hay gente que habla, ¿no?, de la crisis del propio modelo de la sociedad del bienestar, ¿no?, del fin del capitalismo del bienestar, ¿no?, para de alguna manera identificar, pues bueno, ¿no?, un nuevo escenario, ¿no?, económico, social, pues en el cual, pues bueno, ¿no?, tenemos que enfrentar, digamos, de alguna manera nuevos retos, ¿no? Yo sí creo que hay aspectos importantes que un poco nos señalan en ese sentido, ¿no?, que de alguna manera, como decía, interpelan, ¿no?, deberían de interpelar al movimiento cooperativo, ¿no? Estamos hablando, por una parte, ¿no?, pues como decíamos, ¿no?, que la capacidad que tiene nuestra sociedad, ¿no?, para generar riqueza, desarrollo económico y demás, pues se puede ver de alguna manera problematizado, ¿no? Estamos hablando que las políticas neoliberales y demás, pues bueno, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, están provocando, ¿no?, de alguna manera déficits estructurales en el propio funcionamiento del sistema, en el cual la propia regresión social pues está generando, digamos, de alguna manera, pues bueno, ¿no?, una gran capacidad de consumo, ¿no?, o sea, una gran capacidad de sobreproducción, pero problemas de demandas. En este ámbito también igual habría que señalar, ¿no?, las dificultades un poco del tejido productivo vasco, pues de cara a sostener la competencia, ¿no?, de los países emergentes. De este escenario un poco también habría que igual señalar también, ¿no?, pues bueno, ¿no?, la regresión, digamos, ¿no?, de la cobertura social que viene emanada, ¿no?, del propio estado del bienestar, la extensión, digamos, de una sociedad más precaria, más dual a ese nivel, en el cual, pues bueno, ¿no?, las opciones un poco para desarrollar proyectos autónomos de vida, en ese sentido, pues se ve más complejidad para amplios sectores de esta sociedad. Habría que hablar un poco también, ¿no?, del propio desafío ecológico, ¿no?, seguramente un tema no importante, ¿no?, en esos primeros inicios del proyecto cooperativo, pero que sí en ese sentido pues adopta, ¿no?, cada vez mayor relevancia. Y habría que hablar también, ¿no?, en ese objetivo, digamos, de alguna manera de conseguir una sociedad más democrática, pues bueno, ¿no?, a ver hasta qué punto, bueno, en el escenario actual, pues bueno, por una parte, por la extensión, digamos, de dinámicas supraestructurales en el cual se van alejando, ¿no?, los centros de decisión del control democrático de las ciudadanas, pues en ese sentido también pues se ve problematizado, ¿verdad? Bueno, en ese contexto ubicamos un poco la propia crisis de Fagor Electrodomésticos, ¿no? Un primer repaso, ¿no?, a esta cooperativa, pues bueno, nos acerca un poco a la década de los 80, ¿no? Aquí es donde un poco empezamos un poco a ubicar, pues bueno, ¿no?, nuestro análisis, ¿no? Estamos hablando un poco de la antesala, ¿no?, de lo que va a ser el reto europeo. Estamos hablando, ¿no?, de alguna manera, bueno, ¿no?, del mercado económico europeo. Se percibe, ¿no?, una gran oportunidad, ¿no?, desde responsables de la propia cooperativa, en el cual, pues bueno, ¿no?, se habla, ¿no?, de la oportunidad un poco de acercarse, ¿no?, a un mercado de 300 millones de personas, pero se percibe también que es un escenario con riesgos, en el cual habrá que competir con grandes multinacionales mucho más acostumbradas a ese escenario, en el cual, pues bueno, ¿no?, la disminución de los aranceles lo que va a generar va a ser una incorporación, un incremento de las importaciones del exterior, y sobre todo ya se percibía, ¿no?, que en el sector de electrodomésticos empezaban ya a darse las grandes absorciones, ¿no?, y los grandes procesos de concentración a través de las absorciones de los grandes capitales de las empresas menores del mercado español, ¿no? En esta tesitura, desde Fagor Electrodomésticos se plantea una
una orientación estratégica, ¿no? En el cual se plantea, pues bueno, ¿no? Consolidarse en el mercado español. Es cuando de alguna manera se adquiere, ¿no? la fábrica de Edesa, se apuesta por incrementar el potencial exportador, hacer, ¿no? un salto cualitativo en las políticas de innovación y de alguna manera también pues, bueno, ¿no? Mejorar la eficiencia productiva a través de procesos de innovación en la organización del trabajo. Pero seguramente ya será en la década de los 90 cuando empiezan a darse los primeros síntomas que expliquen o que nos acercan un poco a la realidad de la crisis que hemos vivido el año anterior. Sobre todo después de la crisis de los 90, en el cual, pues bueno, ¿no? desde la cooperativa se empieza a percibir que bueno, los resultados mejoran, pero seguramente no son tan óptimos o no son todo lo bueno que se podían esperar en esa coyuntura, ¿no? Se empiezan a detectar una serie de problemas estructurales, ¿no? Problemas o falta de vigor, ¿no? En el sector de la línea blanca, sobre todo en el caso de los frigoríficos, ¿no? en el cual ya se está empezando a hablar de que es un sector maduro, con pocas opciones, digamos, para desarrollos tecnológicos y nuevas innovaciones, ¿no? Muy sometido a un consumo muy inestable y en el cual luego en líneas generales se percibía que bueno, ¿no? La situación financiera de la cooperativa pues empezaba a preocupar, ¿no? En el sentido de que bueno, la rentabilidad de alguna manera pues bueno, ¿no? empezaba a verse afectada. Es en ese momento cuando desde Fagor Electrodomésticos se plantea una reflexión estratégica que concluye en la apuesta importante sobre la internacionalización y dimensionamiento de la propia cooperativa, ¿no? Hitos importantes, ¿no? En este sentido, pues bueno, ¿no? En el 96 se adquiere junto con la empresa alemana Vaillant, ¿no? la planta de Vergara. Se hacen importantes inversiones en todas las plantas vascas en el 97, a partir del 97, es cuando en el 99 se da el paso de Polonia, se dan los primeros pasos desde 2001 en China, todo esto, pues como ya he comentado, en esa reflexión o en ese impulso estratégico de ganar dimensión e internacionalización, ¿no? En este momento se hace un balance positivo del resultado de esta estrategia, tanto en términos de facturación, de ventas, en términos de beneficios, en términos de rentabilidad. Se ve que los números y las cuentas de la cooperativa pues mejoran. Sobre todo, ¿no? se dice, apoyado en lo que iba a ser ya el boom inmobiliario español, ¿no? Pero es verdad que también se detectan una serie de problemas. Se dice, ¿no? Esta apuesta de dimensión e internacionalización exige de alguna manera grandes inversiones, hay importantes necesidades de capitalización y en ese sentido se generan, digamos, tensiones con la propia rentabilidad de la cooperativa. ¿Por qué? Sobre todo porque se entiende que había poca capacidad para generar reservas propias y en ese sentido toda esa apuesta de dimensión, internacionamiento, crecimiento se había hecho sobre todo a través del recurso de la deuda, ¿no? El punto de inflexión igual en toda esta estrategia será la compra de Brandt, muy comentada, ¿no? Y hablamos de punto de inflexión en el sentido de que supone adquirir una empresa, seguramente una empresa de igual tamaño a la propia matriz, ¿no? Estamos hablando de 4.700 trabajadores, una operación que costó 162 millones de euros. Es verdad que eso, ¿no? genera una serie de réditos importantes a la cooperativa, se convierte en el quinto productor de electrodomésticos de Europa, permite el acceso de alguna manera al mercado francés y en ese sentido, ¿no? La diversificación un poco de mercados y romper un poco la dependencia que tenía respecto al mercado español. Con esta operación la cooperativa adquiere también importantes, digamos, adquisiciones en el plano tecnológico, sobre todo vinculados al plano de la inducción, aparte también un poco de apropiarse, digamos, de nuevas marcas y entre ellas algunas, digamos, de gama alta, que era con lo que era uno de los problemas que tenía la propia marca Fagor, ¿no? Es verdad que esto tenía una serie, digamos, de inconvenientes, ¿no? Por una parte, en este sentido, responsables de la cooperativa reconocían, ¿no? Que se generaba una importante sobrecapacidad productiva. Interesaban, digamos, de alguna manera las marcas, las tecnologías y demás, pero no tanto de toda esa capacidad de producción que se generaba, ¿no? a través de la compra de Brandt y sobre todo ya el tema del endeudamiento, ¿no? Es cuando en ese momento, ¿no? en esta cooperativa, se genera lo que podamos llamar pues bueno, ¿no? La apuesta por un proceso de reestructuración tranquilo, En ese sentido, pues bueno, ¿no? los datos un poco avalan, ¿no? un poco esa trayectoria, ¿no? Estamos hablando de la reducción de un 44%, ¿no? Del número de socios en 6 años, se pasan de 11.000 socios a 5.800.
una reducción, ¿no?, también del número de socios, no solo de trabajadores, de 4.000, ¿no?, se pasan a 1.800, una reducción de costos estructurales y la apuesta un poco también ya, pues bueno, ¿no?, de encarar un poco la propia habilidad del negocio, sobre todo apostando por negocios, ¿no?, de mayor valor añadido y de mayor desarrollo tecnológico. Lo que sí hace es la crisis, ¿no?, del 2008 es, de alguna manera, inviabilizar esa apuesta por esa transición tranquila, ¿no?, que se estaba desarrollando a través, sobre todo, de la implicación del Grupo Fagor, recolocaciones, recompresión de resultados y demás. El impacto de esa crisis, pues, es evidente, ¿no?, en el caso de electrodomésticos, sobre todo, ¿no?, estamos hablando de una reducción del 65%, ¿no?, del mercado, la facturación, ¿no?, se pierden 800 millones, ¿no?, en poco tiempo. A eso habría que añadir, ¿no?, el impacto, digamos, de la estrategia agresiva, ¿no?, sobre todo los competidores asiáticos, y luego el fenómeno que se llamaba, ¿no?, el hundimiento del centro, ¿no? Justo en esta crisis lo que pasaba era que, bueno, ¿no?, se valorizan, digamos, de alguna manera las gamas altas, se valorizan también, ¿no?, la producción, digamos, de más baratas, ¿no?, o más basadas en la reducción de costes, pero justo en la gama, ¿no?, que se movía a Fagor, esa gama media es la que en términos de consumo se ve mucho más afectada, ¿no? La respuesta un poco, ¿no?, de Fagor Electrodomésticos en esa tesitura, ¿no?, será, pues, seguir apostando, ¿no?, por esa reestructuración tranquila, además ya de alguna manera apostar, ¿no?, por esas marcas, digamos, de mayor valor añadido y sobre todo por los negocios de mayor desarrollo tecnológico, ¿no? Y es en esta vía cuando también se apuesta, o en esta época cuando se apuesta también ya, pues bueno, ¿no?, intentar de alguna manera acordar alguna alianza, ¿no?, con algún otro sujeto importante del mercado que pudiera posibilitar una salida global a la situación de electrodomésticos. Bueno, 2012 será justo el año en el cual, pues bueno, ¿no?, la situación ya empezará a desbordarse, ¿no? Estamos hablando ya problemas ya de liquidez, problemas de pago a proveedores y demás. 2012, en verano, es cuando se plantea ya el plan de viabilidad, en el cual ya se plantea la reestructuración ya no tranquila, sino de alguna manera ya drástica, ¿no?, de las plantas vascas y las francesas. Bueno, ¿no?, el plan de viabilidad se computa, ¿no?, en 267 millones de euros. Es cuando desde la cooperativa ya intenta de alguna manera, ¿no?, captar, digamos, financiación para desarrollar este plan, y ya es cuando ya, pues bueno, ¿no?, los acontecimientos ya se suceden a una velocidad casi vertiginosa, ¿no? 2012, otoño, estamos hablando ya que la situación ya se desborda, problemas de liquidez, se deja de pagar a proveedores, se deja de pagar intereses, lo cual ya se empieza a extender un poco ya en la situación a la base social y al entorno un poco también de la cooperativa. 2013, mayo, es cuando desde la corporación se aprueba, ¿no?, lo que fue el FRES, y en ese sentido, pues bueno, ¿no?, los fondos de ayuda de las diferentes cooperativas para el plan de viabilidad de la cooperativa. Pero en septiembre se empieza a ver, ¿no?, que los hitos, de alguna manera, que señalaban el avance del plan de viabilidad no se empiezan a cumplir. Cooperativa, 2013, mayo, es cuando desde la corporación se aprueba, ¿no?, lo que fue el FRES, y en ese sentido, pues bueno, ¿no?, los fondos de ayuda de las diferentes cooperativas para el plan de viabilidad de la cooperativa. Pero en septiembre se empieza a ver, ¿no?, que los hitos, de alguna manera, que señalaban el avance del plan de viabilidad no se empiezan a cumplir. En octubre o en septiembre también se plantea que, bueno, ¿no?, ya que no se cumplen esos hitos y demás, la cooperativa sí o sí necesita 50 millones para no entrar en quiebra. En octubre, ¿no?, justo ahora un año, desde Mondragón se analiza la situación y se ve que ya no quedan más recursos para seguir apoyando a la cooperativa. Se deniega de alguna manera esa petición, y es cuando ya la cooperativa, pues, entra en concurso de acreedores. Entonces, esta es un poco la cronología un poco de los hechos, ¿eh? Aún así, nosotros en este proceso de investigación, en las entrevistas, reflexionábamos, ¿no?, y decíamos, bueno, ¿cuáles son un poco los dilemas o los retos, ¿no?, que se plantean un poco al movimiento cooperativo ante esta situación? Preguntábamos, recogíamos, sintetizábamos y de alguna manera las exponemos, ¿no? Identificamos nosotros 7 retos, digamos, algunos 7 dilemas importantes, ¿no? El primero habla de la dimensión, Y es verdad que estamos en una tesitura en la cual bueno, ¿no?, la propia lógica del mercado está llevando al dimensionamiento de las propias cooperativas. Ahora, la pregunta es posible conjugar
especificidades del propio modelo cooperativo, unas cooperativas cada vez más grandes y cada vez más complejas? Ese es un poco el gran dilema que se plantea, ¿no? Hoy es verdad que está cada vez más aceptado, es, digamos, de alguna manera ya de sentido común, ¿no?, el hecho de que aquellas cooperativas, ¿no?, que han encarado mejor, han encarado correctamente el proceso de dimensionamiento, el proceso de internacionalización, están en mejor posición de cara a garantizar las rentabilidades de la propia cooperativa y también de cara a garantizar la defensa de los puestos de trabajo en el propio territorio, ¿no? La dimensión se identifica en este mundo, ¿no? Bueno, con mayor reconocimiento, con cierto estatus que se necesita de alguna manera también, ¿no?, para interlocutar, digamos, con esos grandes clientes. Son los propios grandes clientes los que exigen de alguna manera también la capacidad de proveer globalmente. La dimensión permite mayor capacidad de financiación y en ese sentido, pues bueno, ¿no?, mejor posición para encarar procesos de internacionalización, de innovación, de mayores inversiones, se generan mejores sinergias, con la dimensión también se posibilita, ¿no?, una reducción de costes también, ¿no?, por la mejor plataforma que pueda existir de cara a la política de compras y demás. En ese sentido no hay dudas. Las dudas igual surgen en otro terreno, ¿no? Empieza un poco a cundir, digamos, de alguna manera, reflexiones entre los responsables en esa dirección, ¿no? Las dudas, ¿en qué sentido? Pues es verdad que una mayor dimensión y complejidad, ¿no?, de la cooperativa lo que está generando es, pues bueno, ¿no?, que los procesos internos se compliquen, que la comprensión por parte de los socios, y no solo los socios de base, sino también de las propias personas que participan en los órganos, pues sea mucho más difícil. Se genera una mayor distancia, ¿no?, entre la base, digamos, y los responsables y los órganos de la cooperativa, y sobre todo lo que pasa es que hay una mayor pérdida de lo que ha sido la vivencia protagónica de la cooperativa por parte de los socios. Ante esas dudas están surgiendo reflexiones. Lo que decíamos, nosotros en este trabajo igual identificamos los dilemas, igual no tanto las respuestas, ¿no? Pero aquí sí pueden ser de alguna manera, pues bueno, ¿no?, líneas, digamos, que merece la pena ir indagando, reflexionando y avanzando en esa dirección, ¿no? ¿Reflexiones en qué sentido? Pues bueno, ¿no?, es verdad que de alguna manera se ha apostado, o las directrices eran de alguna manera de ganar dimensión, o sea, apostar por un desarrollo, digamos, más cuantitativo, ¿no?, del propio modelo para ganar posiciones en un mercado cada vez más complejo, pero las dudas van en el sentido de que si no se de alguna manera descuidado el cuidado de las propias especificidades del propio modelo cooperativo. Y la pregunta es, ¿no deberíamos de ir hacia otro modelo de crecimiento, digamos, de tipo más cualitativo, en el cual se podría de alguna manera conjugar las ventajas que pueda dar la dimensión, pero a la vez las especificidades y las potencialidades que ofrece el propio modelo cooperativo? Son dudas que surgen en ese sentido, ¿no? ¿Apostar por una vía más de alianzas? Bueno, es verdad que también en el entorno cooperativo de Mondragón, por lo menos, existen alternativas en esa dirección, ¿no?, que puedan dar pistas. Se me ocurre, ¿no?, una construcción, una cooperativa gigante, digamos, de alguna manera, en el cual en un proceso de 20 años va seccionando, ¿no?, en diferentes negocios la propia cooperativa para al final desarrollar o dar salida a diferentes cooperativas. Precisamente el proceso que se inicia o se encara, pues bueno, ¿no?, intentando de alguna manera dar respuesta a esa intuición, ¿no?, en el cual cooperativas grandes no somos capaces de alguna manera gestionar en base a las propias especificidades del propio modelo, ¿no? Fagor Ederlan, Fagor Arrasate, en el cual, pues bueno, ¿no?, están encarando procesos de reformulación, ¿no?, de lo que ha sido el Consejo Social de cara a favorecer de alguna manera una dinámica más activa por parte de los socios en la propia dinámica de la cooperativa, ¿no? O diferentes experiencias en muchas cooperativas en el cual se está avanzando ya hacia incluso manteniendo, ¿no?, en la propia configuración de una cooperativa, pues bueno, ¿no?, intentar de alguna manera avanzar en una configuración hacia unidades, digamos, más autónomas, ¿no?, en la gestión de los proyectos. Bueno, la segunda idea nos acerca un poco al tema de la cultura cooperativa. Es verdad que, bueno, ¿no?, si el relato, digamos, más mediático, ¿no?, que nos encontrábamos hace un año, ¿no?, incidía sobre todo, ¿no?, en esa crisis de tipo más empresarial, llama la atención que en la percepción un poco de los responsables del propio entorno de Mondragón, digamos que el relato es más de tipo socioempresarial, ¿no?, en el cual se identifican y se destacan los elementos empresariales, nadie duda de que es un factor imprescindible, pero sí existe la percepción de que hay otra serie de elementos que en este caso, digamos, de alguna manera, pues evidencian que han fallado.
Sobre todo estamos hablando un poco del tema de la cultura cooperativa. Existen diferentes discursos en el cual se está hablando ya de la funcionalización de cierto sector de socios, se está hablando un poco de la dejadez, ¿no?, del descuido, ¿no?, de la falta de exigencia un poco de responsables de cara a encarar los procesos de la cooperativa. Pero sí es verdad que en esta cooperativa y que en esta crisis, si algo ha habido de alguna manera, ¿no?, destacable, ha sido, pues bueno, ¿no?, la distancia, ¿no?, que en las percepciones o en las declaraciones de los socios manifestaban respecto a la propia cooperativa, ¿no? Hoy se habla, ¿no?, dentro del entorno de las cooperativas, ¿no?, de un perfil de socio más individualista, más demandante de derechos, ¿no?, en el cual el propio concepto de la autoexigencia, ¿no?, respecto al propio proyecto cooperativo, pues de alguna manera se está viendo difuminado, ¿no? Existe también, ¿no?, la influencia de lo que nosotros identificábamos, ¿no?, como la cultura, una cultura de la izquierda, ¿no?, una cultura fordista, digamos, de alguna manera, ¿no?, aquella de alguna manera, ¿no?, que surge o se hegemoniza, ¿no?, al albor del desarrollo del propio estado de bienestar, en el cual identifica, ¿no?, de alguna manera el proyecto emancipador, pues bueno, muy vinculado a la idea, ¿no?, a la idea de un estado en el cual, pues bueno, ¿no?, avanzar significa tener un estado cada vez más amplio, ¿no?, que cubra, ¿no?, digamos, de alguna manera mayores derechos, y en el cual a nosotros lo que nos toca es de alguna manera reclamar, ¿no?, derechos o mayores conquistas a ese estado, ¿no? Claro, es una izquierda que tiene su influencia un poco también en las propias cooperativas, ¿no?, en el sentido de que hay sectores, digamos, ideologizados, que comparten, digamos, una cultura de la izquierda, una forma de entender también el propio proyecto cooperativo, la propia cultura cooperativa, ¿no?, en el cual se disocia, digamos, de alguna manera el concepto de trabajador respecto al concepto de socio. El concepto de socio hace más referencia al tema de los intereses y el tema de los capitales dentro de la cooperativa, y el tema de, ¿no?, el concepto, digamos, trabajador más vinculado al tema de los anticipos y más vinculado, digamos, a los intereses de los trabajadores. ¿Respecto a quién? Pues igual respecto a la propia dirección de la propia cooperativa, ¿no?, en el cual puede llevar a situaciones en el cual, pues bueno, ¿no?, la defensa, digamos, de alguna manera de los intereses de los trabajadores, identificar de alguna manera el proyecto cooperativo con los intereses de los propios trabajadores, puede llevar incluso en unos momentos dados a enfrentarse incluso con las exigencias de rentabilidad de tu propio proyecto. La pregunta es esa, hablábamos, ¿no?, democracia, participación, son aspectos nucleares del propio modelo cooperativo, pero la pregunta es, si el músculo de la corresponsabilidad no está bien trabajado, ¿es viable el propio modelo o la propia democracia, la propia participación en el modelo cooperativo? ¿Y por dónde trabajar un poco estas ideas, ¿no? Pues bueno, ¿no?, identificábamos, ¿no?, la importancia del propio liderazgo, que sí que sea transparente, el tema de la comunicación, pero a la vez que sea exigente, ¿no?, respecto a la defensa de los intereses colectivos que supone la propia sostenibilidad de la cooperativa, el tener un estilo en el cual se sepa corresponsabilizar de alguna manera al propio colectivo, ¿no?, sobre las decisiones estratégicas de la cooperativa. Hablábamos, ¿no?, el tema de la cultura, trabajar específicamente el tema de la cultura. Estamos hablando de reactivar o dar importancia, ¿no?, a la propia formación cooperativa en el proyecto, ¿no?, de las cooperativas. Ejercer un estilo, digamos, de alguna manera no paternalista, ¿no?, de alguna manera sepa promover, ¿no?, esa autonomía en las personas, innovar en los aspectos, ¿no?, de la comunicación, de la participación. Es verdad que casi en líneas generales estas cooperativas se han dimensionado y se han hecho mucho más grandes, pero casi seguimos funcionando con los mismos mecanismos que se pensaron para realidades de hace 50 años, ¿no? Habría que de alguna manera desarrollar una tecnología social también en ese aspecto. Y luego también la reflexión sobre el rol de los órganos. Esta crisis, la crisis de electrodomésticos, si algo enseña es la importancia de tener unos órganos de prestigio y una buena combinación entre lo que tienen que ser los órganos institucionales democráticos y las gerencias de las propias cooperativas, ¿no? Porque una cooperativa, cuando va bien, se legitima, ¿no?, de alguna manera por sí misma, ¿no? Pero el problema es cuando hay que empezar un poco a girar de una manera brusca, ¿no?, en la propia orientación de la cooperativa, ¿quién tiene, ¿no?, la suficiente autoridad moral en las propias cooperativas de cara a poder justificar o legitimar esos procesos? Ya me están avisando ya que se me acaba el tiempo. El tercero habla un poco del propio reto empresarial. Existe la percepción entre los responsables de las cooperativas, en el cual comentaba antes, ¿no?, un nuevo escenario económico, ¿no?, en el cual se dice, ¿no?, pues ese escenario, digamos, de crecimiento económico sostenido, esa época de crédito fácil, de abundancia, digamos, material y demás, empieza a hacerse cosa del pasado, y la percepción es que vamos a un escenario de mucha mayor incertidumbre,
y mucha mayor competitividad y complejidad. Y la duda es, ¿vamos a tener la suficiente vitalidad como para poder encarar este nuevo ciclo? ¿Por qué? Porque se percibe, ¿no?, que va a tocar hacer muchos mayores sacrificios personales, y la duda es, de alguna manera, pues bueno, ¿no?, si toda esa mayor exigencia respecto, ¿no?, a la implicación en la cooperativa, pues va a ser entendido como compatible con la idea de conquistas sociales ya muy asentadas en el colectivo de las cooperativas, ¿no? Dos temas son los que suscitan un debate más específico, ¿no? El tema de la financiación. Se ve, ¿no?, que de alguna manera habrá que encarar ese proceso más complejo con un crédito, digamos, más limitado. La duda es, ¿habría que empezar a pensar de alguna manera nuevas vías de financiación para las cooperativas? Y a ver hasta qué punto eso es compatible con el principio de la soberanía, ¿no? Hay un debate en todo este tema, ¿no? Sí hay un eje muy interesante en todo este debate, ¿no?, en el cual se perciben dos percepciones, ¿no? La percepción de una gente es la de, bueno, tenemos que empezar a innovar, hay que empezar un poco de alguna manera a modificar, digamos, de alguna manera, ¿no?, los límites que tiene el propio modelo de cara a poder detectar y aprovechar las oportunidades de negocio que pueda haber por ahí. Y otra opinión que está diciendo, no, un buen gestor en las propias cooperativas tiene que ser capaz de alguna manera de introducir como variables propias esas propias limitaciones del modelo para desarrollar un modelo de gestión acorde con el propio modelo, lo cual igual puede llevar a la reflexión de que igual todo negocio o toda oportunidad de negocio no es compatible con el propio formato de las cooperativas, ¿no? Eso es un debate que está latente, no se ha, digamos, de alguna manera explicitado, pero que es interesante a ese nivel, ¿no? Y aparte de la financiación está el tema de la propia rentabilidad de las cooperativas. Existe la percepción, ¿no?, sobre todo un poco de los aprendizajes, ¿no?, que sale un poco de la crisis de fagor electrodomésticos. ¿Tenemos la suficiente cultura de la rentabilidad en nuestras cooperativas? ¿O somos más de la cultura de hacer parra, ¿no?, en el cual nos justifica, ¿no?, de alguna manera justificamos, ¿no?, los números finales, pues bueno, ¿no?, con tener suficientes beneficios mínimos también se hace falta con tal de haber mantenido ese año esos puestos de trabajo en la propia cooperativa. Las dudas es, ¿nuestro criterio qué tiene que ser? ¿El propio endógeno, ¿no?, de cara a salvar el propio año, o nos tenemos que empezar a mover por las referencias de los márgenes de rentabilidad que sacan nuestros competidores directos en el mercado? Claro, esto te genera dilemas muy importantes, se comentaba, ¿no?, y también en el caso de fagor electrodomésticos. Muchas veces en las contabilidades de las cooperativas, pues bueno, la contabilidad global de alguna manera lo que hace es camuflar o permite de alguna manera sostener, pues bueno, ¿no?, secciones de la propia cooperativa que igual no son tan rentables de cara a poder mantener esos puestos de trabajo. ¿Existe un dilema ahora entre rentabilidad y puestos de trabajo? Todo esto en un contexto, como decíamos, ¿no?, en el cual el propio dilema del trabajo y por el propio impulso, digamos, de las propias nuevas actividades y demás, tampoco están generando una situación en la cual, bueno, ¿no?, es posible hacer una transición rápida, ¿no?, en el cual, digamos, vamos finiquitando, ¿no?, una serie de negocios para abrir nuevas vías, ¿no? Se reflexionaba, ¿no?, que todo esto sí ha sido posible, pues en el anterior escenario, ¿no?, en el cual el propio recurso al crédito fácil permitía, sin generar, digamos, demasiadas contradicciones internas, sin apelar en exceso, ¿no?, a la propia implicación, ¿no?, de los propios cooperativistas, pues bueno, permitía a través de la deuda, pues bueno, ¿no?, generar dinero para las propias inversiones y de alguna manera mantener esa calma social interna, ¿no? Se percibe que ese escenario, en ese sentido, pues se empieza a modificar, ¿no? El cuarto punto habla de la gobernanza de las cooperativas, el modelo de gobierno de las cooperativas, y es un poco esa idea. En estas realidades tan complejas y tan dimensionadas es real la capacidad de nuestros órganos de gobierno para poder dirigir esas cooperativas. Pues bueno, ¿no?, es un tema que suscita dudas, ¿no? El propio fagor electrodomésticos decía, ¿no?, este era un monstruo que para entender todo esto, pues esto se complejiza mucho, ¿no? Incluso había opiniones, ¿no?, en el sentido de que, bueno, habrá que empezar un poco también a traer en los consejos rectores a solicitar auditorías externas, a traer de alguna manera a consultores externos que nos puedan dar pistas, bueno, ¿no?, para empezar a valorar, pues bueno, ¿no?, los temas un poco que nos plantean un poco desde las gerencias y demás, ¿no? Claro, todo esto habla un poco de la relación, ¿no?, entre gerencias y consejos rectores, ¿no? Y es un principio básico en el cual esa relación se tiene que fundamentar en la propia confianza, ¿no? Si no hay confianza y si no se da margen de confianza a la propia gerencia para desarrollar, ¿no?, su política, digamos, directiva, pues en ese sentido, pues la cooperativa seguramente tendrá poco recorrido, ¿no?
Pero sí es verdad que aquí exigen diferentes reflexiones, ¿no? Desde ciertos ámbitos, desde el plano institucional, existen dudas, ¿no? O reticencias, ¿no? Respecto a, digamos, gerencias, digamos, más personalistas, ¿no? O a estrellas, digamos, de alguna manera, en el cual tengan capacidad de alguna manera, ¿no? De marcar el rumbo de la cooperativa en torno a una visión, digamos, muy personalista, ¿no? En el cual se reflexiona, ¿no? Tiene que haber, digamos, de alguna manera margen o contrapeso desde el plano más institucional para contrarrestar, digamos, de alguna manera esas posiciones. ¿Qué capacidades tienen, digamos, el Consejo Rector para poder, digamos, de alguna manera tener una interlocución, decía, ¿no? Tensionada con respecto a la propia gerencia, ¿no? En el cual el Consejo Rector, digamos, de alguna manera, no diga amén simplemente, ¿no? A aquellas visiones que le plantean desde la gerencia, ¿no? Y otra reflexión, muy vinculada al tema de fagor electrodomésticos. ¿Tienen nuestros consejos rectores capacidad para, en situaciones muy convulsas, de alguna manera implementar y tomar decisiones muy impopulares? Y esa reflexión lleva un poco también a las características de las propias cooperativas industriales. Decía, en el propio momento cooperativo existen diferentes realidades en torno a organizar los órganos de gobierno, ¿no? En el ámbito de las finanzas, en la propia universidad, ¿no? Hay diferentes, digamos, grupos de interés que tienen su representación en los órganos de gobierno, con lo cual de alguna manera permites o garantizas de alguna manera diferentes puntos de vista en la propia dinámica de la gobernanza de la cooperativa. Pero en las cooperativas industriales, en el cual los órganos de gobierno están formados en el 100% por los propios miembros de la cooperativa, bueno, son dudas que se plantean en ese sentido, ¿no? El tema de la solidaridad. 3 minutos. Vaya. El tema de la solidaridad, existe esa percepción, ha habido más solidaridad que nunca en esta crisis, y siempre se decía, ¿no? En estas reflexiones que hacíamos nosotros con los cooperativistas siempre se comentaba, ¿no? Que hoy en día ya la solidaridad era muy institucionalizada, ¿no? Solidaridad hay, pero siempre pivotada en esos mecanismos ya institucionalizados y normativizados de alguna manera, ¿no? Es verdad que en esta crisis ha habido episodios en el cual las propias asambleas a mano alzada han tenido que de alguna manera aprobar, ¿no? Diferentes canalizaciones de ayudas a la propia cooperativa de fagor electrodoméstico, ¿no? En ese sentido es un hecho que genera, digamos, de alguna manera, pues, esa sensación de orgullo, ¿no? Pero es verdad que ha habido también tensiones y dificultades, en el sentido que se estaba apelando a la ayuda de unas cooperativas en el cual ellas mismas estaban en dificultades, ¿no? O incluso ellas mismas habían encarado ya, pues, bueno, ¿no? Grandes procesos de reestructuración. Estas dudas, ¿la solidaridad tiene que tener límites? ¿Y dónde están esos límites, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el sentido de esa solidaridad? ¿Qué tiene que ser, ¿no? El canalizar recursos de cara a poder ayudar a esas cooperativas con problemas de rentabilidad para poder mantener y hacer defensa de esos puestos de trabajo? ¿O el sentido de la solidaridad tiene que ser el generar fondos de cara a poder tener recursos e invertir en actividades que puedan tener potencialmente mayor recorrido? ¿Ha sido eficiente todo esto de la solidaridad? ¿O ha sido de alguna manera un elemento que ha generado un efecto somnífero en el propio colectivo de la cooperativa? ¿Hay que tener mecanismos de control respecto a esa solidaridad? Bueno, son temas que en ese sentido cobran, ¿no? Una relevancia muy importante y que creo yo que en este proceso ahora de debate del Congreso de Mondragón, pues seguramente será uno de los temas más importantes, ¿no? El tema de la articulación cooperativa, no me voy a extender en ese tema, ¿no? La idea sería esta, Mondragón tiene que tener mayor poder de intervención. Bueno, y por último, esta última idea, ¿no? Preguntábamos, ¿no? A nuestros entrevistados, ¿no? O sea, decía, ¿no? Y es evidente, ¿no? Que estamos avanzando, ¿no? Hacia un nuevo escenario económico y social. Les preguntábamos sobre el rol que, en su opinión, debería jugar el movimiento cooperativo en esta nueva realidad. ¿Qué le corresponde? De alguna manera, ¿no? Abandonar ya esa dimensión más transformadora respecto a la sociedad, o le toca o le corresponde jugar un rol más activo en esa dirección, ¿no? Y se genera aquí un debate muy interesante, ¿no? En el cual, en opinión de algunos, ¿no? Pues la realidad cooperativa de Mondragón es verdad que de alguna manera se ha convertido, digamos, más conservadora, ¿no? En el cual había perdido de alguna manera esa ambición, digamos, de alguna manera por incidir, ¿no? Por transformar, digamos, de alguna manera esa realidad vinculante. Y otra gente decía, bueno, sí es verdad, ¿no? que a ese nivel sí somos más conservadores, pero es verdad también que hoy en día hay más peso para, o el solo hecho ya de conservar lo que tenemos, ya en sí mismo ya es un gran reto, ¿no? Se planteaba, ¿no? Un poco aquí de la dimensión de la transformación social, de esa vinculación
con la realidad y sí se planteaba, ¿no?, un poco el rol de Mondragón respecto a esas nuevas realidades de la economía social y cooperativa que están surgiendo en ese sentido, ¿no? No estamos, yo creo que es una reflexión que se puede hacer al conjunto del movimiento cooperativo, ¿no? No estamos cada uno muy compartimentados y muy ocupados en nuestros propios ámbitos de actuación, o deberíamos de empezar un poco de alguna manera a tejer redes, a implicar, a compartir sinergias y recursos, ¿no?, de cara a poder compartir y desarrollar ese proyecto común que tiene que ser, pues, la construcción, ¿no?, digamos, de alguna manera, una sociedad, digamos, más cooperativa, más democrática y más autogestionaria, ¿no? Terminábamos esta síntesis con esta idea, ¿no? Decía un compañero nuestro de Lanqui, Josep Azcárraga, que ahora está en la UPV, en su tesis doctoral, él identificaba dos grandes fases, ¿no?, en el cooperativismo de Mondragón, ¿no? La primera le llamaba el cooperativismo una necesidad, ¿no?, más vinculada a los inicios, ¿no?, comentábamos, ¿no?, más ideologizado, con mucho impulso. La idea era generar constantemente nuevas estructuras, ¿no?, apoyar, digamos, con recursos, ¿no?, esa promoción cooperativa, ¿no?, extenderse, digamos, no solo en el ámbito industrial, sino de alguna manera en diferentes vertientes de la sociedad, ¿no? Una segunda fase, ¿no?, que él identificaba como el cooperativismo del bienestar, le llamaban, ¿no? Bueno, ya una sociedad más ideologizada, un cooperativismo más pragmático, y en un sentido igual el concepto fuerte de transformación, digamos, de alguna manera ya se percibía más diluido, ¿no? Y terminábamos, ¿no?, un poco nosotros esta reflexión, y no estamos ante la antesala, digamos, de un nuevo ciclo, ¿no?, en el cual podríamos empezar a hablar ya de la necesidad de abrir un nuevo cooperativismo, ¿no?, más fundamentado, digamos, en la autoexigencia o el cooperativismo de la responsabilidad, en el cual de alguna manera se incite, ¿no?, a una mayor implicación, protagonismo, ¿no?, de las personas en el propio proyecto de empresa y a la vez un rol y una función, digamos, más consciente del propio movimiento cooperativo respecto, ¿no?, a los retos que enfrenta nuestra sociedad. Bueno, hasta ahí llegábamos un poco en nuestra reflexión. Y ya termino porque si no ya me están mirando mal desde ahí.